Hola, en este video vamos a estudiar los números racionales y bueno, para iniciar este estudio pues vamos a trabajar con este problema que tenemos acá propuesto. Dice: un grupo de 24 estudiantes desea comprar 30 bolsas de básquet para donarlas al gimnasio del colegio. ¿Cuántas bolas debe aportar cada estudiante? Y dice acá: para solucionar el problema se debe dividir 30 entre 24. Correcto. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, dividir 30 entre 24. Y efectivamente, bueno, resolvamos esa división para ver si podemos contestar el siguiente cuadrito que dice: el resultado de 30 dividido entre 24 es un número entero. Vamos a ver si eso es verdadero. Entonces, 30 lo divido entre 24 sería un número que multiplicado por 24 de 30, ese sería 1. 1 por 24 es 24. Si nosotros hacemos la resta, aquí me sobran 6. Como no podemos continuar dividiendo, agregamos una coma y agregamos un 0. Ahora, un número que multiplicado por 24 me dé 60, o por lo menos se aproxime, sería 2 por 24 es 48. Si nosotros hacemos la resta, aquí sobran 12. Como ya tenemos una coma, podemos agregar otro 0 más. Y ahora vamos a buscar un número que multiplicado por 24 me dé 120. Ese número es el 5. 5 por 24 justamente es 120. Cuando nosotros hacemos la resta, esto me está dando 0. Eso significa que cada estudiante, en apariencia, y si contestamos la pregunta, debería de llevar 1,25 bolas para entregarlas al gimnasio del colegio. Ahora la pregunta es: ¿esto será correcto? Por eso dice, bueno, el resultado de 30 dividido entre 24 es un número entero. ¿Será un número entero? Vamos un momentito a revisar un poco sobre los números enteros. Entonces, recordemos que si nosotros tenemos una recta numérica y queremos construir los números enteros, entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí tengo una recta numérica, he ubicado en el centro el 0, luego 1, 2, 3, 4, y a la izquierda tenemos entonces los números negativos: menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y etcétera. Aquí podríamos continuar bien. Estos serían los números enteros. Vean que tengo la parte que es positiva y también tengo la parte que es negativa, y además el 0 que estaría en el centro, que llamaríamos como neutro. Estos serían los números enteros. Aquí nosotros no tenemos decimales ni fracciones, solamente serían los números como tales, como los estamos observando acá. Por lo tanto, este numerito 1,25 no podría estar ubicado acá en el conjunto de los números enteros. Como eso no ocurre acá, entonces podemos concluir, de acuerdo a la segunda preguntita o a la segunda proposición, que 30 dividido entre 4 no es un número entero. Ahora la otra pregunta sería, o la otra proposición: ¿es razonable que cada estudiante aporte 1,25? Bueno, pensémoslo. 1,25 balones es un balón y 25 centésimas de otro balón. Es decir, estamos diciendo que va a llevar un balón y un pedacito del otro balón. Eso es imposible. Esto no es razonable que los estudiantes o cada estudiante aporte 1,25 balones. La otra propuesta dice: la respuesta del problema es un número entero. La respuesta del problema no es un número entero, porque vean que el resultado es 1,25. Y este número hemos dicho, de acuerdo a la recta numérica, que no es un número entero. Bueno, aquí se nos complica bastante la situación, y el asunto es cómo nosotros podemos hacer para que los estudiantes lleven las bolas completas, las 30. Bueno, tal vez podríamos hacer lo siguiente. Como necesitamos 30 balones, bueno, podríamos hacer que cada uno compre una. Ahí tendríamos el total 24, y las 6 que nos están sobrando pues se podría comprar entre todos para poderlas donar. Bueno, la otra solución pues podría ser que 6 estudiantes compren 2 balones y el resto compren cada uno un balón, y entonces así resolveríamos esta situación. Bueno,
En fin, en la vida diaria nosotros tenemos diversas situaciones donde precisamente no podríamos resolver nada con los números enteros tal y como lo vimos antes, porque los números enteros no tienen ni fracciones ni decimales. Otra situación tal vez muy común y bastante sencilla sería, por ejemplo, que si usted va a la pulpería y usted dice, bueno, voy a comprar 1,5 kilos de frijoles. Ahora aquí es donde estriba el asunto, cómo nosotros representamos 1,5 kilos de frijoles. Principalmente es cuando utilizamos el medio. ¿A qué nos referimos? Estamos hablando de la mitad de 1 kilo. ¿Cómo esto se puede representar? Y esto no está en los números enteros. O sea, es una cantidad numérica que no la podemos extraer de los números enteros. Entonces, eso significa que vamos a tener que hacer uso de los números racionales. Los números racionales, como lo vimos anteriormente, son números decimales, o en este caso el 1,5 kilos lo puedo representar así como 1,5. Y vean que ya estoy utilizando algo tal vez conocido ya por todos, y si no, algo a lo que nosotros llamamos fracción. Estamos hablando entonces que cuando trabajamos con el conjunto de los números racionales, en realidad son las fracciones. Y como vimos en el ejercicio anterior, una fracción es lo mismo que una división. Bien, ahora que ya nosotros sabemos que estamos ampliando el conjunto de los números enteros a otro grupo de números, y hablamos de los números racionales, que en realidad son las fracciones, o sea que es lo mismo que una división, que también es lo mismo que un número decimal. Eso significa que se nos pueden presentar diversas situaciones en la vida diaria donde vamos a tener que utilizar una fracción. Pongamos otro ejemplo. Asumamos que usted va a la carnicería y usted va a comprar medio kilo de carne. Si usted va a comprar medio kilo de carne, de nuevo aquí tenemos la palabra medio, y ese medio no lo tenemos en los números enteros. Entonces ese medio se representa con la fracción 1/2. Entonces vean de nuevo cómo nosotros necesitamos usar un conjunto de números o un grupo de números para poder representar algo que a diario pues podríamos utilizar, que en este caso sería medio kilo de carne. En fin, vean cómo se nos amplía el panorama, la necesidad nuestra de poder utilizar un grupo de números que nosotros no tenemos, que en este caso serían los números racionales. Ellos nos facilitan, los números racionales, poder trabajar con situaciones como las que les he planteado anteriormente. Pero definamos ahora, un poco más formal, el conjunto de los números racionales. Entonces podemos decir que los números racionales son todos aquellos números que se pueden expresar como una fracción de la forma a sobre b, donde a es el numerador y b sería el denominador. Y para formalizar un poquito más esto en el área matemática, pues vamos a decir que ese numerito a, el numerador, y el numerito b, el denominador, son números enteros o pertenecen al conjunto de los números enteros. Esto quiere decir que a y b pueden ser tanto positivos como negativos. Además agregamos que el numerito b, el que está en el denominador, no puede ser igual a 0. Por lo tanto escribo que b es diferente de 0. Eso por cuanto nosotros no podríamos dividir un número entre 0. Por ejemplo, si tengo 3 sobre 0, yo no podría dividir 3 entre 0, porque no existe un número que multiplicado en la tabla del 0 me dé 3, o se acerque al 3. Por lo tanto, b tiene que ser diferente de 0. Y así de esta forma nosotros estamos formalizando el conjunto de los números racionales. Podemos encontrar entonces en la vida diaria diversas situaciones o gran cantidad de situaciones donde vamos a tener necesidad de utilizar los números racionales. Generalmente los utilizamos en forma de fracción, forma de decimal. Claro, hay situaciones como en el ejemplo inicial donde no podemos repartir 1,25 bolas entre cada estudiante para que ellos hagan la donación, pero aún así este número se puede representar en forma decimal. Pues habrían otras soluciones que tendríamos que darle, como las que hablamos antes. De esta forma entonces hemos formalizado el conjunto de los números racionales
y hemos utilizado varias situaciones donde se puede aplicar el conjunto de los números racionales. Recordemos entonces que cuando hablamos de números racionales hablamos de fracciones, hablamos de divisiones, y además cuando nosotros tenemos fracciones y divisiones, pues también vamos a tener automáticamente decimales. Estos decimales pueden ser de dos tipos, pueden ser finitos o infinitos, pero bueno, estudiar un poquito más sobre los números racionales y ya ciertas particularidades que tiene sería como para otro video.